Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. ¿Terminó la entrada masiva de dólares a Colombia? Esa es una de las razones que aparentemente están viendo los analistas para explicar la fuerte subida en la cotización del dólar en los últimos días. Con Alejandro Reyes, economista del BBVA Research, analizaremos este tema, al igual que analizaremos también lo que está ocurriendo frente a los precios de varias materias primas. No todo es dinero y salario. Adecco, la compañía especializada en selección de personal, encuestó a cientos de trabajadores en varias empresas para evaluar qué es lo que más valoran los candidatos a una vacante. En minutos, todos los detalles. Atención, anuncian aumento del ingreso solidario. El presidente Iván Duque formalizó un reajuste otra vez al auxilio monetario que están recibiendo actualmente 4 millones de familias en el país. En minutos les contaremos de cuánto es el incremento y a partir de cuándo se aplica. Comenzamos esta emisión hablando de los mercados, del dólar particularmente, pero también hablaremos de las materias primas, porque esta semana han tenido jornadas de mucha volatilidad y de sorpresa en algunos casos. El dólar, por ejemplo, parece haber roto esa tendencia de los últimos meses en nuestro país, volviendo a retomar fortaleza, volviendo a incrementar su precio frente al peso colombiano. Doctor Alejandro Reyes, economista principal del BBVA Research para Colombia, muy buenas noches y gracias por estar aquí en Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Muy buenas noches, Víctor. Muy bien, muchas gracias y gracias por la invitación. Doctor Reyes, mire, yo estoy contando las jornadas, ¿no? Las jornadas de incrementos consecutivos en el dólar. Y ya llevamos 7 jornadas consecutivas al alza. Inclusive, dentro de esas 7, usted se dio cuenta, creo que fue antier, el dólar subió más de 110 pesos en nuestro país, una barbaridad. Y en estos 7 días de negociación ha subido más de 230 pesos. ¿Por qué esa fortaleza nuevamente? Sí, yo creo que, Víctor, hay un tema global, primero que todo, muy importante, de 2 sitios puntualmente. El primero, la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos, viene con un discurso mucho más agresivo sobre lo que piensa hacer en tasas de interés. Y este es un primer gran factor que lo que hace un poquito es llamar hacia los Estados Unidos estos flujos de capital, básicamente. El segundo factor, que también es muy relevante, es el tema de digamos, de lo que viene ocurriendo en China, esa aversión al riesgo por los problemas de los confinamientos en China y los efectos sobre actividad, eso también lleva a buscar refugio en los Estados Unidos. Esos 2 factores a nivel global son los que han predominado en digamos, en este tema de las últimas semanas, en el tema del dólar. Pero lo mencionabas tú en la introducción, también hay factores de nivel local. Esas llegadas de recursos ya se están limitando un poco más a Colombia y empezamos ya un poco esa transición hacia unos mercados menos líquidos en dólar. Pero sí podría decir uno que la gente o muchos inversionistas están sacando dólares no solo de Colombia, de otros países y se los están llevando para, no sé, para que tengan rendimientos en otras naciones como en Estados Unidos. Correcto, digamos, eso es lo que ocurre. En últimas, lo que está pasando en los Estados Unidos es que se prevé una actividad todavía robusta y un escenario de tasas de interés al alza que seguramente va a favorecer las inversiones en este país. Entonces, es uno de los factores, sumado al tema de aversión al riesgo que está dominando bastante muchas decisiones de inversión de muchos inversionistas a nivel global, básicamente. Ahora, doctor Reyes, ¿por qué la gente o los inversionistas deciden llevarse la plata para Estados Unidos o estar refugiados en dólares, como dicen ustedes técnicamente? Cuando miramos este tema de las tasas de interés, ¿cuál es esa relación entre un eventual incremento agresivo en las tasas de referencia allí en Estados Unidos y esa valorización del dólar? Sí, mira, lo que suele ocurrir es que, y especialmente en las economías emergentes y por razones muy puntuales en Europa también está ocurriendo ahorita, cuando tú tienes una subida de las tasas de interés de los Estados Unidos, automáticamente empiezan a haber subidas muy importantes en las tasas de interés globales. Es como la sombrilla que cubre todas las inversiones a nivel global. Y lo que ocurre es que las subidas que se observan en las tasas de interés de otras naciones emergentes especialmente tienden a ser mucho más marcadas, mucho más fuertes. Y cuando uno es un inversionista
inversionista le interesa es estar en las tasas de interés ya cuando son altas para ganarse ese buen rendimiento. No le interesa estar en las tasas cuando son bajas y empiezan a subir, porque ahí empiezas a perder parte de tu rendimiento, de tu rentabilidad. Entonces, por eso empiezan a ver como estas reubicaciones de recursos, escampando un poco a que se presenten mejores momentos para buscar esas inversiones en economías emergentes. Yo vi por ahí algunos analistas esta semana diciendo, no, ya después de 100 pesos en una jornada, yo creo que ya va a trancar por ahí. Y hoy, después de llevar 6 jornadas consecutivas subiendo, muchos decían, no, ya hoy tranca, ya no sube más. Yo sé que eso es muy difícil saberlo, doctor Reyes, pero ¿ven ustedes en el panorama la posibilidad de que el dólar vuelva a superar los 4.000 pesos, inclusive los 4.100 pesos, marcando o regresando a niveles históricos en los próximos días, en las próximas semanas? No, no se puede descartar, Víctor. En esencia, lo que hemos observado en Colombia particularmente es una reacción también a una apreciación más fuerte que en otros países de la región en los últimos meses. Digamos, el escenario positivo de buenos precios del petróleo y esos factores que inundaron también la economía de dólares, digamos, de traída de dólares a Colombia, ayudó bastante a apreciarnos más que muchos. Estamos corrigiendo parte de ese camino y por eso es tan fuerte el movimiento. Pero todavía nos faltan varios factores. La Reserva Federal la otra semana sube tasas de interés y ese va a ser un gran factor de estrés en los mercados. El precio del petróleo sigue amenazando con romper los $100 barril a la baja. Y el tercero, entramos en la recta final de las elecciones en Colombia, lo cual, independiente de los diferentes colores, ires y venires de los candidatos, lo que importa es que hay incertidumbre que se asocia a las jornadas políticas a nivel global y en particular eso siempre se traduce en una depreciación de los tipos de cambio en ese país donde están las jornadas electorales. Entonces, esos factores seguramente nos llevarán a una tasa de cambio, como mencionas, por encima de los 4.000 pesos por dólar y no descartamos niveles, como dices, cercanos a los 4.100, no estables, sí coyunturales, pero podríamos tocar esos niveles eventualmente en las próximas semanas. No hay que descartarlo. Bueno, menciona usted el tema de tasas de interés en Estados Unidos y antes de preguntarle por materias primas, porque hicieron ustedes hoy un análisis muy interesante, antes de pasar a ese tema, este viernes se va a reunir la Junta Directiva del Banco de la República y han venido, pues digamos, desde el emisor tomando la decisión en los últimos meses de subir agresivamente las tasas de interés. ¿Qué esperan ustedes allí desde el BBVA para este viernes? Nosotros consideramos que el Banco de la República abonó terreno en la última reunión con esos 2 votos a favor de los 150 puntos básicos de subida de tasa de interés para poder hacer una movida un poco más fuerte en esta reunión. Creemos que sí podría haber una subida en esta oportunidad cercana a esos 150 puntos básicos. Ahora, si no se da, eventualmente lo que sí va a seguir manteniendo el banco es un lenguaje de continuar con el esfuerzo de ajuste en la política monetaria para evitar que la inflación se desborde en Colombia más de lo que ya está. ¿Y el Banco de la República será que sube sus pronósticos sobre inflación? Seguramente lo van a hacer. Ellos van a hacer la revisión de su informe trimestral y en esas usualmente vienen revisiones de pronósticos y la inflación, ellos mismos lo han anunciado, el gerente en varias oportunidades los ha sorprendido, al igual que a muchos de nosotros en el mercado, esta inflación tan alta que hemos venido observando. Entonces seguramente van a hacer un ajuste en sus pronósticos de inflación al alza. Bueno, frente al tema de los commodities, ¿qué están ustedes viendo para el petróleo? Medio me comentaba ahorita que existe esa posibilidad de que se ubique permanentemente o tenga un gran bajón a partir de los $100. No sé, ¿están viendo que el petróleo pueda ubicarse en los niveles previos a la guerra en Ucrania? No, Víctor, los niveles previos a la guerra es difícil que lo logremos en el corto plazo. Digamos, hay factores que no se van a reversar tan rápido, pero sí hay un factor muy importante. Te lo comentaba ahorita que hablábamos de China. Cuando uno ve las cifras, son 60 millones de personas confinadas, especialmente en Shanghái, filas y filas en los puertos de Shanghái de buques sin poder cargar o descargar maquinaria y contenedores. Esto lo que implica es una ralentización del mundo, primero, y una mayor inflación en el mundo. Entonces, estos factores juegan en contra un poco o a favor del dólar americano en contra de las monedas emergentes y esto nos va seguramente a golpear a nosotros y a las materias primas en ese sentido, dado que nosotros en las
las economías emergentes somos productores de materias primas. Puntualmente sí creemos que existe esa amenaza, es coyuntural, no creemos que se estabilice debajo de los $100 barril, probablemente ya más tarde en el año sí lo haga, pero ahorita no, pero sí podría eventualmente con las noticias desde China amenazar a romper esos niveles de los $100 barril. ¿Y qué están viendo ustedes en cuanto a otras materias primas? No sé si han evaluado el posible desempeño de los granos o de commodities importantes para nosotros, para los colombianos, para nuestra alimentación. Sí, Víctor, lamentablemente las noticias no son positivas. Entre Rusia y Ucrania se producen y se exportan más o menos el 30% de los principales granos del mundo, el trigo, por ejemplo, casi el 20 o 15% del maíz, y son, digamos, en la zona donde se producen esos granos, son la zona donde está precisamente el conflicto. Entonces vemos que ahorita tenemos una especulación, pero vamos a tener eventualmente una muy baja producción en los siguientes 6 a 12 meses. Y esto sumado a que los fertilizantes que dependen del precio del gas o dependen del precio de muchos de los combustibles fósiles, pues también están elevados. Vemos que va a haber un efecto importante en granos. Las reversiones en precio que hemos visto en materias primas se han notado mucho menos claras en el lado de los granos y por ende esto nos va a seguir afectando a los colombianos. Nosotros importamos la mayoría de estos productos, especialmente para nuestras cadenas de proteína animal, y esto pues va a implicar que esas líneas van a seguir estando bastante costosas en la economía colombiana. Pues doctor Reyes, muchas gracias por ayudarnos a entender por qué en los últimos días el dólar se ha pegado tanto a los 4.000 pesos y bueno, también por ayudarnos a entender todo este panorama internacional, tasas de interés, materias primas. Muchas gracias. Víctor, a ti, muchas gracias. Y a ustedes ya les contaremos en los indicadores económicos cómo quedó exactamente el dólar en la jornada de hoy. Porque primero vamos con esta, que es la cifra económica del día. 35,5 puntos porcentuales positivos y corresponde al índice de confianza comercial registrado en marzo de este año, según la última encuesta realizada por Fedesarrollo entre los empresarios del sector. El resultado significa un descenso de 1,9 puntos porcentuales frente al índice que se había reportado en el mes de febrero también de este año. Asimismo, el índice de confianza de los industriales en marzo fue de 13,6 puntos. También tuvo un descenso, cayó 1, puntos porcentuales frente al mes de febrero. Seguramente hay pesimismo entre los empresarios por el costo de vida. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere las estrategias que plantea el presidente de la ANDI para combatir los altos niveles de pobreza que persisten en nuestro país. Ya regresamos. Regresamos, volvemos a Signo Pesos, gracias por continuar con nosotros. La compañía Adecco, que recuerde usted es especializada en selección de personal, realizó una encuesta muy interesante entre 1.600 empleados de varios países para determinar cuáles son los factores que más atraen o buscan los candidatos a una vacante. Doctor Esteban Acevedo, gerente de la Regional Centro de la compañía Adecco Colombia. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo le ha ido? Víctor, muy buenas noches, ¿cómo está? Qué gusto saludarlos. El gusto es para mí, doctor Acevedo. ¿En cuáles países realizaron este sondeo, esta encuesta? Se hizo en varios países, pero principalmente hicimos un foco acá en Colombia. Principalmente queríamos estudiar el mercado colombiano y queríamos revisar cómo estaba actualmente durante la pandemia y después de la pandemia este tema que estamos hablando el día de hoy con ustedes. Ahora, cuando hay una oferta laboral, cuando las personas tienen la posibilidad de aplicar a varios cargos en distintas empresas, ¿qué es lo que más los atrae? Bueno, tenemos que ser sinceros y el tema salarial es uno de los principales, pero después de la pandemia nos dimos cuenta que el mercado laboral colombiano ha puesto importancia en ciertas otras cosas diferentes al tema salarial. Lo principal que encontramos actualmente es el tema de la estabilidad laboral, el que puedan llegar a tener una continuidad en sus trabajos por mucho tiempo, que tengan una estabilidad en caso de que algo suceda como lo pasó en los años anteriores con la pandemia. Y hay ciertos beneficios extras que están considerando ahorita enfocados a temas de salud, en temas de flexibilidad, en temas de cercanía a sus trabajos. Sí, ahorita el tema del home office es algo que llega a alguno de los sectores de la economía colombiana y que está tomando mucha importancia en estos momentos. ¿Es posible entonces que si una persona, digamos, está aplicando para un trabajo, hay un salario interesante, le llama la atención, le sirve a esa persona, pero de pronto esa compañía no da la posibilidad de esa alternancia, de esa virtualidad del home office? ¿Es posible que esa persona diga, no me interesa y rechace el empleo?
Digamos que la probabilidad de que rechace el empleo ha crecido un poco. No voy a decir que vaya a ser ahora un determinante para que de pronto puedan rechazar oportunidades laborales. Todavía tenemos un mercado laboral que tiene un dinamismo muy alto, pero sí se contempla una importancia mucho más alta a la hora de tomar la decisión. Por ejemplo, el tema de si vamos a poder tener una flexibilidad en cuanto a tiempo, si vamos a poder trabajar desde la casa, si las oficinas de la empresa que me está ofreciendo el trabajo queda cerca de mi casa y ahora me tengo que, no sé, movilizar más de una hora en un trayecto en servicio público, servicio privado. Ese tipo de aspectos están tomando mucha importancia en estos momentos y la probabilidad de rechazo puede haber crecido con respecto a años anteriores. Lo que pasa es que, por ejemplo, muchos jóvenes que cuando llega la pandemia tenían 17 años y cumplen los 18, la mayoría de edad, y empiezan a insertarse en el mercado laboral, casi que no conocen otro mecanismo, ¿no? Como que llegaron al mercado laboral y se enfrentan a una virtualidad. Para muchas de esas personas, como que de hecho es extraño ir a calentar puesto en una oficina, ¿no? Es muy importante para las empresas. Nosotros a los clientes les comentamos que se tiene que generar una marca empleadora. Esa marca empleadora no solamente, pues digamos, se va construyendo a medida que las personas van conociendo su producto o su servicio, sino también cómo se trata al personal interno de la organización y a sus candidatos, cómo se les venden las oportunidades que tienen dentro de la organización. Entonces, a estos nuevos candidatos hay que explicarles muy bien todos los beneficios que la organización está ofreciendo en estos momentos de época pospandémica y que se les tiene que dar mucho valor para que ellos vean de verdad no solamente lo que es posibilidad de trabajo de home office, sino que vean los valores que pueden llegar a tener por volver a las oficinas en esta nueva época. La posibilidad de escalar dentro de la compañía, ¿qué tan atractivo es eso para las personas? Hoy en día es muy importante y cada vez está llamando más la atención el escalamiento rápido. Las nuevas generaciones quieren escalar rápidamente. Hay, digamos, un mito que puede tener cada vez más importancia, y es que para escalar dentro de las organizaciones o dentro del mercado laboral hay que cambiar de empresa, y las organizaciones se están dando cuenta que hay un flujo de talentos que si no retienen pueden estar, pues, digamos, perdiendo en sus organizaciones. Entonces, el crecimiento dentro de la organización va acompañado de lo que comentaba yo antes, que era la estabilidad laboral dentro de la organización. Hoy en día la estabilidad laboral para el mercado colombiano no es solamente permanecer durante 20 años en la misma posición, sino ver cómo se puede evolucionar dentro de una misma organización, o por lo menos trabajar en diferentes proyectos que le dé más dinamismo al trabajo que cada una de las personas realiza hoy en día. Esos beneficios que son extrasalariales, ¿qué tanto atraen a las personas? Hoy en día las empresas tienen que identificar muy bien sus candidatos objetivos o los colaboradores que tienen actualmente en las empresas. No todo el mundo tiene el mismo objetivo como, pues digamos, como beneficio no salarial. Hay unas personas que se pueden enfocar un poco más en el tema de la salud, como lo que pueden ser medicinas prepagadas o planes complementarios. Otras personas que pueden preferir el tema de la flexibilidad en temas de trabajo en home office, o incluso ahorita que se está poniendo de moda algunas empresas que quieren reducir ciertas jornadas de trabajo. Hay otras que pueden estar enfocadas un poco más en el tema de, no sé, de actividades que puedan ser extracurriculares y que tengan un objetivo, por ejemplo, social, y que la compañía apoye. Ese tipo de cosas hay que identificarlas dentro de cada nicho de la organización para poderle dar más valor tanto a sus candidatos como a sus colaboradores actuales. El nombre de la empresa o el tamaño de la empresa, la importancia de la empresa, ¿es hoy en día relevante o las personas, por ejemplo, pueden preferir estar en empresas más pequeñitas de 10, 15, 20 trabajadores donde tengan la posibilidad inclusive de tener cargos administrativos y crecer con esas compañías? Digamos que cada tipo de empresa tiene una ventaja competitiva dentro del mercado laboral. Lo importante es saber explotar. Las empresas que son grandes, que ya tienen un nombre muy reconocido dentro del mercado, atraen fácilmente a los candidatos porque ya, digamos, tienen un reconocimiento. Las que están hasta ahora creciendo tienen de pronto un reto mientras se dan a conocer, pero pueden ofrecer otros beneficios, como usted lo comenta, que pueden ser crecimientos más rápidos, que puedan tener una mayor visibilidad, que puedan ejercer mejores, digamos, crecimientos en cuanto a nuevos proyectos dentro de la organización, y que apoyen a estas nuevas empresas a generar ese nombre que de pronto otras organizaciones ya tienen dentro del mercado laboral. Hay oportunidades para ambos sectores y para ambos tamaños, pero lo importante es que los identifiquen y los sepan explotar.
todos estos temas de los que hemos hablado, beneficios, todos estos aspectos a la hora de tener en cuenta para decidir en qué trabajo y en qué no, ¿todas las personas piensan igual sobre todos estos temas o dependiendo la edad hay diferencias? Usted acaba de mencionar un aspecto muy importante y es que somos personas. No todas las personas somos iguales, cada uno tiene un pensamiento diferente, cada uno tiene un objetivo diferente. Con nuestros clientes nosotros lo que hacemos es una consultoría en donde analizamos la situación de cada una de las organizaciones y el tipo de candidato que ellos buscan que se pueda afianzar a una posición dentro de su organización. Entonces no las podemos tratar a todas por igual, no todas están buscando lo mismo y de ahí es donde parte que cada una de las organizaciones dentro del mercado colombiano puedan identificar qué es lo que pueden ofrecer y qué es lo que está esperando su mercado objetivo para, digamos, cada vez aprovechar más la situación en la que se encuentran actualmente. Y bueno, las empresas hace muchos años pues tenían su ley, ¿no? Hagan lo que yo digo y este es el contrato y se acomodan a estas reglas. Hoy en día, ¿qué tanto están escuchando a la gente, a sus futuros trabajadores? ¿Qué tanto están teniendo en cuenta todas estas cosas que estamos hablando? Bastante. Le cuento que la pandemia sirvió para cambiar el pensamiento de muchas organizaciones, incluso organizaciones muy grandes, como veníamos hablando, que ya tenían un reconocimiento muy grande en el mercado, que tenían una estabilidad, que tenían una forma de trabajar. Se han dado cuenta que el mercado ahorita les está hablando, el mercado colombiano cada vez se ha vuelto más exigente, viene una inversión extranjera importante en el país que también ha generado nuevos beneficios, nuevas formas de ver el mercado laboral colombiano y ha hecho que cambiemos de verdad la forma de ofrecerse hacia el mercado. Ya no es tanto como yo abro las vacantes y los candidatos me empiezan a caer, tenemos que empezar a cazar más a los candidatos, tenemos que empezar a vender nuestras oportunidades, vender nuestras empresas, mostrarles también los objetivos a los que nosotros estamos queriendo llegar. Un aspecto muy importante que está tomando mucha fuerza hoy en día en el mercado, sobre todo en el mercado juvenil, es el aspecto social y los objetivos que tiene esta empresa, aparte de generar pues, riqueza y rentabilidad. Tenemos que encontrar también que los candidatos ahorita lo que están buscando es hacer un match entre el objetivo social de la organización o pues digamos el objetivo que tenga como empresa y los objetivos personales que tienen estos candidatos en el mercado colombiano. Toca usted ahí un tema muy interesante. Si ya mucha gente está restringiendo, por ejemplo, sus decisiones de compras hacia ciertas compañías que de pronto no son responsables con el medio ambiente, seguramente tampoco querrán trabajar allí. Doctor Acevedo, muchas gracias por estos minutos. Feliz noche. Víctor, muchas gracias. Un saludo a todos. Que estén muy bien. Los cambios en el mercado laboral. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cifras y también les tenemos un dato muy interesante, una movida empresarial sobre un exastro del baloncesto de la NBA que tiene nexos con la industria del cannabis medicinal aquí en Colombia. Ya llega la información con Juan Fernández. Regresamos a Signo Pesos. El Gobierno Nacional anunció un incremento en la ayuda monetaria del programa Ingreso Solidario, el segundo ajuste de este año, que recuerde usted reciben más de 4 millones de beneficiarios. La cifra variará dependiendo del número de integrantes de cada hogar seleccionado, pero esto a partir del mes de julio. Veamos la explicación del presidente Iván Duque. Entendiendo el esfuerzo que se ha hecho y sobre todo con aras de fortalecer la situación económica de los más vulnerables, en el pago bimensual que corresponde a mayo y junio del año 2022, el programa Ingreso Solidario subirá a 400.000 pesos bimensuales. Esto es un apoyo económico adicional a las familias más vulnerables y en especial enfrentando muchas de las situaciones económicas que hoy tienen alcance global. Esto mejora el acceso a recursos, pero también su distribución. Y queremos también compartir que a partir del mes de julio estaremos haciendo los pagos diferenciados en el programa de Ingreso Solidario. Quiero destacar que si un hogar está compuesto por una persona y esta pertenece al grupo A de la clasificación del Sisbén, recibirá 420.000 pesos bimensuales. Si el hogar está compuesto por 2 o más personas que se encuentran en el grupo A de clasificación, el monto será de 435.000 pesos.
y si está dentro del grupo B, de 420.000 pesos. Esta progresividad y esta forma de llegar con recursos diferenciados y ampliados a más familias colombianas va a acelerar no solamente que recuperemos los niveles prepandemia en términos de pobreza, sino que los mejoremos sustancialmente frente a los indicadores prepandémicos. Y frente a los altos niveles de pobreza, precisamente que persisten en Colombia y que recordemos fue de 39,3% al cierre del año pasado, según lo informó ayer el DANE, el presidente de la ANDI entregó estas recomendaciones sobre lo que hay que hacer para lograr una mayor reducción, para seguir luchando contra este flagelo. Veamos. Hay una relación unívoca muy fuerte, por supuesto, y parecería obvio, entre la generación de empleo y la reducción de pobreza, pero por eso se tiene que convertir entonces en un objetivo nacional y casi que en una política de Estado la generación de empleo. Dicho esto, lo que tenemos por delante es un reto gigante en donde tenemos que combinar las dos cosas. Tenemos que combinar el esfuerzo del Estado en poder atender a los más vulnerables, inclusive mediante medidas que incluyan los subsidios tipo ingreso solidario, y mencionábamos jóvenes en acción o familias en acción, y al mismo tiempo podamos generar oportunidades y podamos defender el empleo actual. Ahí está la clave realmente del desarrollo de nuestro país. No podemos perder ni uno de los empleos que tenemos hoy en día, por el contrario, tenemos que crear las condiciones para generar más empleo. Solamente la combinación de estas dos cosas van a hacer de la nuestra una estrategia sostenible en generación de empleo, en protección de la población y por lo tanto en reducción de pobreza, especialmente de pobreza monetaria. Quedamos muy atentos también al dato de pobreza multidimensional que producirá el DANE en los próximos 2 días seguramente. Y llega Juan Fernández con una historia muy interesante que une al deporte y a las empresas. Juan, buenas noches. Adelante con su tema para hoy. Bienvenido. Buenas noches. Interesante ese dato que revela Esteban Piedradita, el rector del ICESI de Cali, cuando ve esa llegada o anuncia a Colombia durante estos días de Isaiah Thomas, un nombre conocido para quienes siguen el baloncesto, 2 veces campeón de la NBA e incluido como uno de los 50 mejores jugadores en la historia de esa serie de la NBA. Desarrolló su carrera en los Detroit Pistons desde 1981 hasta su retirada en 1994 y ya a los 60 años se ha dedicado a múltiples negocios, entre ellos la fundación de los Chicago Raptors de entretenimiento, también negocios ahí de bienes raíces, producción de champán inclusive, y lo que le ha generado un vínculo con Colombia, el cannabis medicinal. Thomas posee una compañía internacional cuya fuente está aquí en el país y que ha experimentado un desarrollo y un progreso significativo que incluye instalaciones agrícolas y de producción altamente escalables, además de una cartera de cepas genéticas aprobadas por el gobierno. Juan, ¿y cómo se llama y dónde está operando esta compañía? ¿Dónde opera? Sí, esa compañía se llama One World Products y fue lanzada en el 2017 como productor y proveedor de cáñamo e ingredientes derivados del cannabis para su uso en la fabricación de productos de la planta. La empresa opera sus instalaciones en Popayán y tiene una serie de acuerdos exclusivos con comunidades indígenas locales y cooperativas agrícolas en la zona. Las cooperativas lo que hacen es vender a la empresa la materia prima vegetal cosechada para ser refinada en ingredientes para la exportación en este caso. La compañía de Thomas debe tener unas 2 hectáreas de tierra ahí, invernaderos que se construyeron para cultivar cannabis. Entonces, pues vienen inversionistas al país que no conocíamos, que estaban desarrollando negocios en Colombia, como es el caso, y es importante, del ex basquetbolista Isaiah Thomas. Juan, muchas gracias. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Ahora nos vamos con esos que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Ahora sí, el dólar, ¿en cuánto quedó? Tasa representativa del mercado para mañana, 3.967 pesos con 32 centavos. Subió más de 19 pesos y como usted puede ver, el dólar ya está muy pegadito de los 4.000 pesos. El petróleo Brent, de referencia para nuestro país, subió 0,15%, se ubicó en $105 con 15 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio para mañana en las principales cooperativas del país
a 2.030.000 pesos por carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo un incremento del 0,69%. Acción más valorizada, la de Enca, con una ganancia del 4,35%, y la acción que más cayó fue del sector financiero, Banco de Bogotá, con un retroceso del 2,70%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Las brechas sociales que hay en Colombia se reflejan también en temas como la conectividad a Internet. Según cifras del DANE, el año pasado había 10,3 millones de hogares con conexión a este servicio. Significaba el 65% de los hogares conectados frente al 56% alcanzado en 2020, es decir, hubo un crecimiento. Sin embargo, en las zonas urbanas el 70% de los hogares tienen conexión, pero en las zonas rurales, en las más apartadas, solamente la tienen el 28% de las familias. Ahí se ven esas brechas. Así, terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, con la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.